¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Gerardo Arriaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y hoy estamos de plácemes porque nos acompaña un conferencista espectacular. Nos acompaña Santiago Nieto. Yo no voy a leer todo el currículum que tiene, que es larguísimo. Dónde estudió en Querétaro, dónde obtuvo su doctorado, dónde ha dado clases, qué libros ha escrito, qué artículos ha escrito. No voy a hablar nada de esto. Basta con que diga algo relevante. Hacía mucho tiempo que no teníamos un fiscal tan eficaz, tan valiente, tan visionario. Te dije hace unos minutos antes de que entrara aquí, Santiago, pero con las herramientas que tienes, con todo el problema político, con todo el problema jurídico que tienes, hacía mucho tiempo que no se veía un fiscal tan activo, tan creativo, tan valiente. Lo mismo se enfrenta a subsecretarios de gobernación porque cometieron una pifia que tiene, digo, lo leo, esta es una nota de Reforma de hoy, no es una opinión personal, dice que hay más de 200 personas para las que se ha creado orden de aprehensión. Y eso es justamente, Santiago, que lo decía, lo que se espera de un fiscal. Un fiscal en materia electoral no es el que promueve eventos y promueve actos de prevención, lo cual es muy encomiable. El fiscal es el que consigue, es el que ejerce la acción penal contra quien comete un delito electoral. Creo, y lo repito porque lo he dicho no una sino muchas veces porque lo he escrito, que nuestro marco constitucional y legal no es el mejor para un fiscal. Sin embargo, repito, con lo que tiene, ha hecho un trabajo espectacular. Lo digo frente a ti, y lo digo detrás de ti, y lo digo con el público. Yo les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Santiago Nieto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a maestro Gerardo Arriaga, director de INACIPE, esta presentación y las palabras con las que me honran. Quiero también ofrecerles una disculpa por el tiempo que tardé en arribar por cuestiones de tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, comentarles que el objetivo de esta sesión es tener más bien un intercambio de información, de ideas, de planteamientos respecto a una serie de tesis que yo pretendo defender frente a ustedes. Las tesis, y ese es un punto de vista que siempre he tenido, el derecho me parece que es básicamente argumentación y por tanto no hay respuestas unívocas en el derecho, hay que construirlas a partir del debate, de la deliberación y de los puntos de vista. Un poco quisiera, si me pudiera alguien ayudar a pasar esto. El siguiente, por favor. Dividí mi exposición en tres rubros: una visión retrospectiva, un poco de dónde venimos en materia de delitos electorales; una visión introspectiva, qué vimos durante 2017 y cuáles son los temas centrales de discusión en materia de delitos electorales en este momento, de cara, y por supuesto una serie de casos relevantes que han sido resueltos por la Fiscalía, muchos de ellos se encuentran en este momento en sede jurisdiccional, y que vengo a plantear frente a ustedes ciertas hipótesis de los problemas que veo de cara al proceso electoral. Un poco en antecedentes, y esto lo obviaré, la Fiscalía surge, y digamos esa sería la primera tesis que plantearía frente a ustedes, surge en el proceso de transición democrática de México. Y por tanto hay que entender a la Fiscalía, al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, en el marco de los procesos de transición democrática y de la construcción de dos elementos básicos: la transformación de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos políticos plurales. Esto se fue gestando desde la reforma del 77 de Reyes Heroles y José López Portillo hasta, por supuesto, la reforma del año 2014. Por otro lado, la creación de institucionalidad o de instituciones electorales. La FEPADE, el Instituto Nacional Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que formamos como instituciones un trípode de lo electoral, a partir de una premisa clara: generar mejores condiciones, mejores garantías del ejercicio de los derechos políticos electorales para las jornadas electorales. Jorge Carpizo fue el ideólogo de este modelo. Como secretario de Gobernación había sido Procurador General de la República, y él plantea en un acuerdo político que se da el 27 de enero del 94
entre uno de los puntos a discutir, la necesidad de generar una fiscalía especializada para atender delitos electorales. La posición de Carpizo era muy clara, además era la forma de operar en la época. Se generaban fiscalías especializadas para investigar grandes delitos, el homicidio de Luis Donaldo Colosio, unos meses después, unos meses antes el homicidio del cardenal Posadas en Guadalajara. Se generó una fiscalía años más tarde para investigar los delitos del pasado, esto que hemos denominado como guerra sucia, el periodo de los 60s y de los 70s, en donde hubo represión de ciertos grupos de naturaleza política de la izquierda, las guerrillas rurales y urbanas en el Estado mexicano. Y el 23 de marzo se consigue que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se pronuncie y finalmente el 19 de julio del 94 se instala la fiscalía. El primer fiscal, Ricardo Franco Guzmán, era una persona que fue buscada con esa finalidad. El objetivo de Jorge Carpizo, insisto, de Jorge Alcocer, de los que participaron en esta reforma del 94, era primero dar una respuesta a la violencia política que se estaba viviendo en la época. La violencia política había sido, digamos, producto de las sacudidas del proceso transicional, de levantamiento zapatista en Chiapas, pero también por la muerte del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, el 23 de marzo. La reacción que tiene la sociedad mexicana es buscar, a partir de las vías institucionales, dar un freno a toda la violencia política que estaba viviendo en el país, de un signo o del otro. Y eso llevó que en 1994 tuviéramos el proceso electoral con la mayor participación ciudadana de la historia. 78% de las personas acudieron a votar, de las personas inscritas en los estados nominales de electores. Nunca hemos llegado otra vez a tener ese nivel de participación ciudadana. El objetivo de Jorge Carpizo, insisto, era generar una especie de ombudsman, una figura moral que pudiera recibir las denuncias, iniciar las averiguaciones previas, determinar el ejercicio de la acción penal y después desaparecer. La idea no era que la FEPADE fuera permanente. Sin embargo, la realidad institucional obligó a que la institución se fuera forjando de una forma permanente y que hoy en día tenga 23 años desde su gestión. Adelante, por favor. Adelante. Adelante, toda la lámina. La FEPADE tiene tres funciones primordiales: la prevención del delito, la investigación y la persecución de los delitos electorales. Hay que decir que la reforma del año 2014 además reconstituyó a la Fiscalía Especializada. Por primera vez, en 2014, es un órgano de relevancia constitucional. Mientras que el IFE, hoy INE, llegó a la Constitución desde 1990, mientras el Tribunal Electoral llegó a la Constitución igual en 1990, el TRICOEL fue creado, pero se encontraba a nivel de legislación secundaria. La FEPADE no llega al texto constitucional sino hasta 2014. Y no llega de forma autónoma, como el Instituto Nacional Electoral, no es un órgano constitucional autónomo, sino es un órgano de relevancia constitucional. Es decir, es un órgano que se encuentra previsto por el artículo 102, pero que depende de una estructura, la Procuraduría General de la República, Fiscalía General cuando se logre este tránsito, y en este momento como Procuraduría forma parte del Ejecutivo Federal. Segunda característica, los delitos electorales se persiguen de oficio. Y esto implica, como ministerios públicos, en razón de nuestro oficio que es la investigación y la persecución de los delitos. Por tanto, no es necesaria una denuncia o una querella para poder iniciar una carpeta de investigación en el ámbito de lo penal electoral. Tercera característica, si bien es cierto que la FEPADE conoce de delitos que se cometen en las elecciones federales, sin embargo, también se conoce de delitos que se pueden cometer en el ámbito de las elecciones locales, con varios supuestos. Uno, funcionarios públicos, evidentemente, si son servidores públicos federales. Si son recursos federales, evidentemente es el área de competencia de la FEPADE. Si se afecta a la federación en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero aquí es donde el sistema empieza a generar ciertas dudas interpretativas. El artículo 21 de la ley señala que la FEPADE es competente para conocer a partir del ejercicio de la facultad de atracción en aquellos casos en donde el Instituto Nacional Electoral organice los comicios en los términos establecidos por la Constitución. Y aquí es donde el problema se empieza a generar. Cuando el Instituto Nacional Electoral organiza los procesos electorales locales en términos de la Constitución.
¿Cuántos años? Cada 6 años. Sí, pero inclusive, déjenme plantearlo así, cuando hay elecciones, estos son precisamente los temas de detalle fino. Uno, hay una facultad de asunción, que se asume todo el proceso electoral local, y esto tiene que ser determinado por el Instituto Nacional Electoral 3 meses antes del inicio del proceso electoral. En este caso no lo vamos a tener. Sin embargo, también hay una facultad derivada de reformas constitucionales, la Ciudad de México, por ejemplo, que obligó al INE a desarrollar el proceso para la elección del constituyente de la Ciudad de México. También tenemos, por disposición jurisdiccional, el Tribunal Electoral en las elecciones extraordinarias del Estado de Colima para elegir gobernador, obligó a que el Instituto Nacional Electoral, porque determinó en su sentencia que el Instituto Nacional Electoral organizara el proceso electoral local sin intervención de las autoridades electorales locales a nivel administrativo. Y esto, entonces, en estos casos, evidentemente la FEPADE tiene competencia para conocer de todos los delitos que se cometan en el ámbito de un proceso electoral local. Sin embargo, la facultad de atracción no es la única. La facultad de asunción. También hay una facultad de atracción establecida en la Constitución. El Instituto Nacional Electoral puede atraer una parte del proceso electoral en todos los procesos electorales locales. Por ejemplo, en 2017 se atrajo el tema de los programas sociales a partir de acuerdos generales. Se atrajo los procedimientos de resultados electorales preliminares en 2 de las 4 elecciones. Y en el caso de la elección de Nayarit, ante la debilidad institucional del OPLE en Nayarit, organizó todo el proceso, una parte importante del proceso electoral, a partir de funcionarios del INE que eran comisionados a integrar los comités distritales y municipales del OPLE en el estado de Nayarit. Cuando estamos en presencia de esos casos, la FEPADE también tendría conocimiento de los delitos que se pudieran cometer en este tipo de supuestos. Desde el extranjero, delitos cometidos en el extranjero con efectos en territorio nacional. Voy a relatarles un par de casos que tuvimos recientemente. Delitos cometidos en territorio nacional, evidentemente con efectos en el extranjero, o delitos cometidos en embajadas, consulados y delegaciones mexicanas en términos del Código Penal. En todos estos supuestos, estamos hablando de que la FEPADE sería competente para conocer de los delitos electorales. Y esa sería, digamos, la tercera característica. No solamente es en el proceso electoral local, sino en los procesos electorales, federales, sino en el proceso electoral local. Se menciona algo, cuando son elecciones concurrentes, y efectivamente en elecciones concurrentes se instala una casilla única. ¿Y quiénes instalan esa casilla única? Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Los CAES, los capacitadores asistentes electorales del INE, que son funcionarios federales. Luego, cualquier delito que se cometa en contra de un funcionario electoral a nivel federal en una elección local, será competencia de la FEPADE. Ahora, déjenme plantear cómo era, a ver, déjenme ahí, por favor. ¿Cómo era el proceso? O ¿cómo empezamos, cómo encontramos la dinámica de la Fiscalía? Hasta antes del año 2014, el 92% de los casos de los cuales tenía conocimiento de la Fiscalía eran asuntos relacionados con alteración al Registro Federal de Electores. Básicamente en 2 modalidades. Domicilio irregular, lo que después los senadores le pondrían el mote de turismo electoral, técnicamente es domicilio irregular, y el otro caso es avisatis, el cambio de identidad. Sin embargo, con las carpetas de investigación, con la transición al sistema procesal penal acusatorio, con la expedición de la Ley General en materia de delitos electorales y con la dinámica, creo yo, también de los despliegues ministeriales en campo coordinados de manera conjunta con el INE, tenemos esto que déjenme presentarlos como el ciclo de los delitos electorales. Todo está relacionado con el proceso electoral. Y si ustedes se fijan en la parte superior, viene el inicio del proceso electoral. ¿Qué es lo que más se denuncia durante estos meses del inicio del proceso electoral? La alteración al Registro Federal de Electores. Y esto es desde que inicia el proceso electoral, 8 de septiembre, ya iniciamos el proceso electoral federal, hasta el 15 de enero. Porque el 15 de enero se cierran los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores y entonces se cierra la posibilidad de que haya delitos electorales en cuanto a alteración al Registro Federal de Electores. ¿Cómo son las modalidades? De muchos tipos. A la antigüita, si me permiten la expresión, es camiones, llevan camiones a los módulos del INE, se registran
estamos hablando de 40, 100, 200, hemos tenido movilizaciones hasta de 280 personas recientemente en el estado del municipio de Chalco a Oaxaca. Esa es la antigüedad. Los dan de alta en el Registro Federal de Electores, después tienen que regresar con las personas al módulo del Instituto Nacional Electoral para recoger la credencial de elector, y en un tercer viaje los llevan a votar en las elecciones. ¿Terrible? Sí. Casos. Una servidora pública de Morelos llevó a 440 personas en la época del señor Javier Duarte a Veracruz. Después de haber hecho este trámite en 3 ocasiones, les había prometido trabajo, un pago de 500 pesos a cada persona, y los dejaron a todos tirados en Veracruz después de votar. Claro, sin pagarles nada. Recién la acción penal, se libró la orden de aprehensión. Estamos hablando de actos que se desarrollaron con el sistema tradicional, se cumplimentó la orden de aprehensión y esta persona fue internada en el reclusorio del centro penitenciario en Nayarit. Sin embargo, queda claro que hay un problema, y el problema tiene que ver con otro de los elementos que me faltó mencionar, que sería el cuarto, y es los delitos electorales no son graves. Y esto implica que en el sistema tradicional siempre se va a adquirir la libertad caucional, y en el nuevo sistema no hay prisión preventiva oficiosa por ningún delito electoral, aunque haya existido una desviación de millones de pesos por parte de la Federación de los Estados y los municipios. Digamos, no existe ese alcance. Hay que discutir. Hay un activista de la UNAM, académico, que me decía que era como que el problema con el código electoral es que hacían los partidos políticos. Me decía, es como si el código penal lo hicieran los delincuentes. Le dije, pues imagínate la ley general en materia de delitos electorales. Lo hacen evidentemente los partidos. Ahora, la alteración del Registro Federal de Electores, este es el modelo, digamos, viejito, ¿no? El tradicional. El modelo actual, el INE ha mejorado sus procesos internos, y ahora no es necesario que se acuda al módulo del Registro Federal de Electores en donde se quiere vivir o se va a vivir. En cualquier módulo del país puede generarse estos cambios. Y ahora aquí lo que encontramos ya no son las movilizaciones masivas de personas, sino la movilización hormiga. Un líder, Antorcha Campesina o el grupo que ustedes me quieran referir, va movilizando 1, 2, 3 personas en varios módulos de varios espacios para que se vayan concentrando en un determinado municipio. Piensen en una elección como la de Colima en el año 2015. La elección de Colima, en la ordinaria, la que se anula, la que gana el Partido Revolucionario Institucional por 504 votos al Partido de Acción Nacional. Imagínense una movilización de 550 personas, de 600 personas, de 300 personas, pueden finalmente determinar el sentido de una elección en el ámbito de lo municipal o en el ámbito de lo estatal inclusive. Entonces, esa alteración al Registro Federal de Electores. Sin embargo, se cierran los módulos, y el siguiente tipo de conducta denunciada tiene que ver con la coacción o amenaza a los subordinados, la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales y el peculado electoral. Todo esto se da en la etapa de previo a las campañas electorales, en la precampaña, en la intercampaña y en la campaña electoral. El modelo que buscan los partidos políticos aquí es incentivar y tener más votos. Perdón, si hay alguien de partidos políticos aquí. Entonces podemos seguir hablando entonces. Ofrezco una disculpa por todo lo que voy a escuchar. Todos los partidos políticos menos el suyo. A ver, en este proceso, en este momento del proceso electoral, lo más denunciado es la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales. Insisto que lo que se busca es incentivar el voto a partir de estos elementos. Y nuevamente vamos a encontrar, y ahorita iré a mayor profundidad de los detalles, un problema respecto al ejercicio del poder. ¿Cuál es el partido? A ver, ¿quiénes se denuncian? Evidentemente las personas físicas, que son los que cometen las conductas delictivas. Sin embargo, estas personas físicas están relacionadas con algún instituto político. ¿A quién es el instituto político que más se denuncia? O sea, aquel que tiene el ejercicio del poder en esa localidad. El pueblo es el PAN, en el Estado de México es el PRI, en la delegación Culiacán es el PRD, en Texcoco es Morena, depende en gran medida del ejercicio del poder.
Pero llegamos al periodo de reflexión, 3 días antes de la jornada electoral y durante la jornada electoral. 3 días antes de la jornada electoral, aquí cambia el tipo de delito que es denunciado y nos encontramos en presencia de operativos que buscan sí comprar el voto, pero también recoger las credenciales del elector. Aquí la dinámica es exactamente la inversa. Los partidos no buscan incentivar el voto, sino buscan quitarle el voto a los partidos opositores. Y entonces, por un lado es esto. En 2017, por ejemplo, encontramos actos de temor e intimidación a los electores que no habíamos visto, por lo menos yo no los había visto. Por ejemplo, dejar cabezas de cerdo en 51 puntos en el Estado de México es un acto de temor e intimidación a los electores. Llamadas telefónicas nocturnas entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, a partir de números telefónicos que tienen una máscara y que impiden ver cuál es el número telefónico de origen en los call centers. Este proceso es un proceso que Policía Cibernética nos ayuda a ir localizando cuáles son las direcciones IP de las computadoras de donde salen estos mensajes y por supuesto cuáles son las líneas telefónicas que son utilizadas para intimidar a los ciudadanos. ¿Qué tipo de llamada se hace? Imagínense que ustedes reciben una llamada a las 3 de la mañana diciendo que vote por una determinada candidata o candidato. ¿Cuál va a ser su primera y más natural reacción? Enojarse. Es una forma de desincentivar el voto de los partidos políticos contrarios. Es un asunto, digamos, de guerra sucia. Y un tercer tema que tampoco nunca me había tocado son citatorios apócrifos de la FEPADE. El citatorio apócrifo de la FEPADE nos tocó en el Estado de México a un grupo de adultos mayores a los cuales se les citaba el día de la jornada electoral con un citatorio apócrifo presuntamente firmado por el de la voz, con la instrucción de que tenían que presentarse en las instalaciones de la Fiscalía. Hubo adultos mayores que salieron de Ecatepec, salieron de Chimalhuacán, llegaron a la Fiscalía el día de la jornada electoral sin recursos, a muchos de ellos llorando, de que que no querían pasar sus últimos años en la cárcel por la forma como estaban redactados los citatorios. Y no voy a decir el nombre de la presidencia municipal, estamos en ese proceso de investigación, pero en uno de los casos se localizó el vehículo y era un vehículo oficial de una presidencia municipal que estuvo entregando los citatorios. Entonces estamos hablando de un modelo, porque es importante mencionar. Insisto que estamos 3 días antes de la jornada electoral y durante la jornada electoral, y las conductas que más se denuncian son los actos de temor e intimidación a los electores, la presión a los electores y el recoger las credenciales del elector. La jornada electoral, aquí hemos tenido variables. En 2015, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, presentaron casos donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o el Movimiento Popular Guerrerense estuvieron impidiendo la instalación de no solamente de las mesas directivas de casilla, sino también tuvimos la experiencia de la toma de consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, en este proceso electoral del 2015, lo que más se denunció fue la obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales y el impedir que se instalaran las casillas o la destrucción de material electoral. Una anécdota: en 2015 nos presentan un caso de 18 detenidos que nos ponen a disposición, 11 la Marina Armada de México, 7 la Policía Estatal en el estado de Oaxaca, en ambos supuestos, Salina Cruz y Tuxtepec. Ya se dictó sentencia condenatoria en contra de este grupo de profesores que destruyeron la paquetería electoral. Insisto que una sentencia no es un delito grave y por tanto lo que se hizo fue conmutarse las penas por una multa de naturaleza económica. El caso de un colaborador, perdón, la expresión que trabajaba en Seido antes, le digo, bueno, ¿cómo le hacemos para traernos a las personas? Porque en el avión que tenemos las plazas no caben por el número de personas detenidas. Y me dice, bueno, pues los podemos amarrar y los metemos. Y dije, no. Estamos hablando de derechos humanos, necesitamos un modelo de derechos humanos a partir del 2011, tenemos un modelo de procuración de justicia pensada en proteger los derechos del indiciado y de la víctima, aunque en ese momento muchos de los estados todavía no transitaban el sistema procesal penal acusatorio. Pero bueno, anécdota aparte, lo que hicimos fue darnos vueltas en el avión para traer a los detenidos.
se fue evidente. La FEPADE no estaba acostumbrada a trabajar con detenido, en realidad no teníamos separos en la FEPADE, entonces fue poner una fila de sillas para que volteando la pared estuvieran los maestros en lo que se iban tomando las declaraciones. Muy interesante también, que tomas de anécdota, es les damos, por supuesto, el derecho a su llamada, hablamos con ellos, en español evidentemente, dándoles el derecho a la llamada telefónica, y ellos llamaron a sus familiares y empiezan a hablar en zapoteco. Hicimos, bueno, tener intérpretes para efectos de sus posteriores procesos electorales. Mi punto aquí de discusión es, después de 2015, este tipo de conductas delictivas de destrucción de material electoral no se nos han presentado, pero que sí se presenta. La compra de votos afuera de las casillas, la presión a los electores afuera de las casillas, los ministros de culto, ya hemos ejercido la acción penal en contra de 7 ministros de culto, 6 en Aguascalientes y 1 en Chautla, en el Estado de México, en virtud de que hicieron proselitismo a favor de los partidos políticos. El caso del Estado de México me gusta mucho porque es un caso donde ya se dictó la orden de comparecencia, no es un delito que amerite pena privativa de libertad, entonces se detuvo al sacerdote y se le llevó a que compareciera en el juzgado. ¿Qué hizo el sacerdote? En la elección de Chautla dio una misa en favor del candidato del PRI y días después dio una misa en favor del candidato de Morena, ¿no? Sobre seguro, digamos que para no hablar. En el caso de los sacerdotes de Aguascalientes fue porque hicieron, digamos, proselitismo en contra del matrimonio igualitario, señalaron que no debía votar, un católico no tenía que votar por un partido político, se referían al PRI, se referían a Morena, que estuviera planteando el matrimonio igualitario. Y uno de ellos incluso llegó a decir, si tienen dudas por quién votar afuera de la casilla, volteen a ver al cielo y vean sus colores, ¿no? Es un proselitismo a favor del partido político, me parece de forma general. Pero déjenme cerrar. Posterior a la jornada electoral, nuevamente tenemos el tema de la instalación de los cómputos a nivel distrital, y ahí se vuelven a presentar alguna serie de problemas, pero ya tiene que ver con más bien destrucción del material electoral o obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales. Adelante, por favor. Los retos. Aquí quisiera hacerles una exposición respecto a qué estamos viendo que está sucediendo en el ámbito de lo penal electoral derivado de los procesos electorales de 2017. El primer fenómeno importante es esto que se denomina turismo electoral a partir del dictamen del Senado de la República, que incorpora este término, que insisto que técnicamente es domicilio irregular. Turismo electoral son movilizaciones masivas de personas, cambio de domicilio de un grupo numeroso de personas. Me tocó un caso en Coatzacoalcos, Veracruz, donde 34 hombres adultos, todos se cambiaron al mismo domicilio con el mismo comprobante de domicilio. ¿De veras 34 adultos quieren vivir juntos? Hombres todos. En Veracruz la operación era trasladar gente de Tabasco, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos para apoyar al señor Javier Duarte. Quintana Roo. Tuvimos movilizaciones masivas de Yucatán, solamente tenemos una averiguación previa que tiene el sistema tradicional, que tenía 1054 movimientos cuando empezamos con esto, y todos se cambiaban. En 2013 eran de Valladolid y de Tizimín, viajaban a Cancún, a la zona norte de Cancún. En 2015 regresaban para las elecciones federales, y en 2016 se volvieron a cambiar a Quintana Roo para volver a participar en las elecciones a nivel local. ¿Cómo se logra esto? Evidentemente tiene que haber un acuerdo de naturaleza política, porque además, insisto, son movilizaciones de miles de personas. Hemos logrado, tenemos solamente en ese caso más de 400 órdenes de aprehensión libradas en el estado de Quintana Roo, en el estado de Yucatán, pero aquí hay un tema central que hay que focalizar. ¿Quiénes son las personas que alteran el registro federal de electores? Básicamente personas de escasos recursos,
que son movilizadas por los actores políticos. Es decir, hay esto que los sociólogos denominan la criminalización de la pobreza, que tenemos que estar reflexionando, creo que en forma fuerte respecto a este tema. ¿Qué es lo que hemos planteado? Un criterio de oportunidad. Si la persona que alteró el Registro Federal de Electores, recientemente tuvimos casos de 9 policías en la delegación Coyoacán, que todos vivían en la misma casa, y 8 policías que vivían en otra misma casa, todos trabajando para la delegación Coyoacán. El criterio de oportunidad es, si ustedes nos dan, como testigos colaboradores, elementos para poder perseguir al instigador, entonces se extingue la acción penal en contra de las personas que están siendo movilizadas. La utilización y condicionamiento de programas sociales. Me voy a referir esto a más detalle, a mayor detalle más adelante, pero tenemos un problema, y esto es un problema de marginalidad. Nuevamente, perdónenme por una referencia a una anécdota que le tocó al director general de averiguaciones previas. El director general de averiguaciones previas, recibimos una llamada por FEPADETEL el día de la jornada electoral en la elección extraordinaria de Villahermosa, Tabasco. Acude a la casilla y le pregunta a los funcionarios de la casilla si vieron que alguien estaba comprando el voto. La respuesta de los funcionarios de la casilla es no, pues en realidad aquí no vimos absolutamente nada, pero váyase afuera, seguramente las personas que están afuera de las casillas le pueden dar mayores datos. Va y encuentra a una señora de escasos recursos y le pregunta, oiga, ¿usted vio dónde estaban comprando los votos? Y la respuesta de la señora fue no, pero si usted sabe, dígame dónde para ir a vender el mío. Es un tema de marginalidad, de pobreza. Es decir, mientras haya pobreza, mientras haya marginalidad, vamos a tener un problema relacionado con la posible compra de votos y con el condicionamiento de programas sociales. Es un asunto de pobreza y marginalidad. Luego vamos a ver los temas más bien de diseño institucional y estructural, que creo que es importante que trabajemos. Financiamiento ilícito, el artículo 15 o las variables del artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales nuevamente se presentan en este proceso electoral de 2017 con varios elementos de complejidad. Un candidato en Piedras Negras, Coahuila, candidato independiente, que termina mencionando que como promesa de campaña que va a abrir los casinos y después que va a establecer discos para menores de edad y después que va a volver a establecer peleas de perros y peleas de gallos. Es decir, todo vinculado con el juego, que decir, su hermano procesado por delincuencia organizada. Ojo, candidato independiente. Y aquí el tema es el flujo de recursos. ¿Dónde se ve? La diferencia entre el condicionamiento del programa social es que es algo estructural. La compra de votos repartiendo dinero, esto solamente lo vemos con candidatos independientes y esto tiene que ver con financiamiento ilícito en las campañas. El señor Lallín regalaba refrigeradores y regalaba televisiones y dinero. Robaba poquito, todo esto que ustedes ya saben. Pero no es un problema de naturaleza estructural. Necesitamos ver de qué forma se puede mejorar todos los procesos de fiscalización con el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral ha hecho una labor titánica en la verificación de los gastos de campañas de los partidos políticos. De hecho, el modelo permite verificar cuántos gastos o una cantidad de gastos no reportados por parte de los institutos políticos en espectaculares, en propaganda, inclusive en el pago de los representantes de los partidos en las mesas directivas de casilla. Sin embargo, el tiempo con el que cuenta el INE para fiscalizar los recursos de los partidos es particularmente corto. Voy a contar un caso que no llegó a preparar una elección local, pero tuve conocimiento por las características del asunto, en donde en una presidencia municipal de un municipio chico, el candidato a presidente municipal se manda a hacer un acto de triunfo de cantera y después manda bañar en oro, ¿por qué no? Siglo XXI, la cúpula de la iglesia, de la comunidad, y luego regala un Cristo de oro en su campaña. Evidentemente esto no es reportado en los reportes de gastos de campaña y el INE hace un proceso de fiscalización donde dice que no hay rebase en los topes de gastos de campaña. Pero nuevamente, ¿quién hace ese tipo de cosas? Cuando hay temas vinculados con financiamiento ilícito, encontramos estas variables. Delincuencia organizada y grupos de presión, los actos de temor e intimidación a los electores. Ya me referí a ciertos casos que tuvimos en el 2017. Los candidatos independientes,
Afortunadamente el INE acaba de plantear una aplicación para efecto de poder ver que efectivamente sean las personas que tienen el listado, perdón, que quieren apoyar al candidato independiente, que les confirmen la cédula de apoyo, porque lo que veíamos era falsificación de firmas. Las personas falsificaban las firmas que venían en las actas, en las credenciales del elector, para poder tener más apoyo ciudadano. Casos extremos, una candidata independiente en Puebla, que entre el paquete de muestras de apoyo popular venían algunas con firmas que correspondían al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Hipótesis, línea de investigación. Yo creo que le dijeron a la persona que rellenó la cédula de apoyo: tu firma, haz la firma que viene al reverso de la credencial del elector. Como al reverso de la credencial del elector hay dos firmas, hicieron la del secretario ejecutivo en vez de la del ciudadano. Y las debilidades institucionales. Tenemos un tema de ciertas debilidades institucionales en los OPLES. Hay OPLES integrados por 14 personas, y con 14 personas no puedes organizar un proceso electoral de una elección de gobernador. Fiscalías electorales locales. Desde el año 2014, la Ley General en materia de delitos electorales ordenó a los congresos locales a que se establecieran fiscalías electorales en las entidades federativas. Tenemos 14 entidades federativas que no tienen fiscal electoral. Y de los 18 que tienen, tenemos 7 de ellos que son unipersonales. Les digo, una fiscalía unipersonal realmente puede combatir los delitos electorales, perdónenme, pero no creo que sea en su puesto. Ahora, adelante, por favor. Déjenme plantearlo como una especie de ¿cómo decirlo? Temas directos de delitos electorales, si me permiten la expresión. En vez de que analicemos los sujetos normativos, los elementos normativos, subjetivos u objetivos del tipo penal, por estar planteando lo que señala la ley, me gustaría enfocarlo en términos globales de qué es lo que estoy encontrando que se presenta en los procesos electorales de términos generales. Adelante, por favor. De entrada, a partir de la expresión de la Ley General en materia de delitos electorales en 2014, tenemos 1012 denuncias relacionadas con temas de corrupción. Adelante, por favor. Y esto, creo que este es un buen reflejo de lo que estamos viviendo. La segunda tesis que yo defendería frente a ustedes es que la corrupción empieza en el ámbito de los delitos electorales, empieza en el electoral, con las componendas de partidos políticos, con empresarios, con delincuencia organizada, con los gobiernos, para efecto de financiarse. Déjenme plantear un añadido adicional. Imagínense ahora que vamos a empezar con la reelección. Esto siempre lo he dicho y perdón que lo repita. Escogimos el peor sistema de reelección que hay en el mundo. Es decir, se pueden reelegir las personas, senadores, diputados, regidores de representación proporcional, se pueden volver a reelegir por representación proporcional sin necesidad de que someterse a las urnas. Cuando el ideal de la reelección es que los candidatos tienen que someterse a las urnas. A diferencia de Estados Unidos, que tiene elecciones primarias, todos los partidos políticos en México tienen posibilidad de designación directa, menos el suyo, todos los partidos políticos tienen métodos extraordinarios de selección, candidato de unidad, designación directa. ¿Y qué genera esto? Que no necesariamente se van a someter al ácido de las urnas de la militancia partidista para buscar la candidatura. Lo que sí sucede en Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos son de mayoría relativa. Nosotros tenemos un sistema de mayoría relativa más representación proporcional. Y entonces tenemos un derecho constitucional de paridad de género. Pero ¿qué pasa si los presidentes municipales se quieren reelegir? ¿Dónde va a quedar la paridad? Creo que todo este tipo de cosas el INE, los OPLES van a tener que estar trabajando de forma constante. Y me refiero al tema de la reelección porque hay un incentivo perverso de generar actos de peculado electoral para poder ir financiando campañas electorales que busquen, o mejor dicho, haciendo fondos para financiar la campaña electoral en búsqueda de la reelección. Ojo, esto es un tema que nos puede llevar a la elitización de la política y hay que verlo desde la perspectiva penal, electoral, desde la perspectiva sociológica y desde la perspectiva, por supuesto, del derecho electoral general. 13 carpetas de investigación y averiguaciones previas en 2014, 17 averiguaciones previas en 2014, 161 entre averiguaciones y carpetas en 2015, 624 en 2016 con 16 procesos electorales.
2017, con 14 procesos electorales. 2017 solamente tuvimos 4 procesos y hay hasta este momento, que no ha terminado el año, 214 indagatorias relacionadas con algún tema vinculado con corrupción. Adelante, por favor. ¿Cuál es la conducta más denunciada? El condicionamiento a la prestación de algún servicio de naturaleza pública o el condicionamiento del programa social. Adelante, por favor. ¿Y dónde lo encontramos? Chiapas, a favor del Partido Verde Ecologista; la Ciudad de México, básicamente a favor del PRD; Estado de México e Hidalgo, a favor del PRI; Oaxaca, en favor del PRI; Puebla, en favor del PAN; Veracruz, en favor básicamente del PRI. Estos son indagatorias que provienen de la época del señor Javier Duarte. Esto aquí me llama a mí poderosamente la atención. Insisto que es un asunto de poder. Es el partido político que se encuentra en el poder y que genera este tipo de conductas. Adelante, por favor. Generalmente los inculpados, el 26% de los casos, son servidores públicos a nivel municipal, y es mucho más reducido, no mucho más, pero hay un número más reducido: servidores públicos estatales 19% y servidores públicos federales sí, un 19%. Adelante, por favor. Los partidos políticos involucrados, pues son, insisto, los partidos políticos con mayor presencia en el ámbito del ejercicio de los cargos públicos. Por eso el PRI aparece con un mayor número de denuncias, después el PAN, después el PRD, después Morena y el Partido Verde Ecologista, que generalmente es denunciado en el estado de Chiapas. Esto ya es con casos de vinculaciones a procesos exitosos. Chihuahua, el tema de referencias, adelante. Sobre órdenes de aprehensión sobre servidores públicos, son cosas que se mencionan aquí. Adelante, por favor. Y esto es lo que nos refleja la estadística de los temas. La coacción a los subordinados ocupa el 18% de los casos denunciados; el condicionamiento del programa social es el 40%, el peculado electoral el 27.5%, y el utilizar a los subordinados para que vayan en horario de labores a hacer proselitismo a favor de un partido político candidato, el 10%, y esto empieza a crecer, el 2.3% la retención de aportaciones para los trabajadores. Es el caso de Chihuahua, pero lo encontramos con Riquelme en Torreón, lo encontramos con el PAN en Monclova, en Saltillo, lo encontramos con Delfina Gómez en Texcoco, lo encontramos con el PRI en Nayarit. Es decir, es un problema de naturaleza transversal que pasa por todos los partidos políticos y todos los órdenes de gobierno. Adelante, por favor. Nuevamente, donde se encuentra Puebla, la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, el Estado de México, Chiapas. Adelante. Y esto nos permite hacer una medición respecto al índice, a la incidencia delictiva. Lo que se hace es dividir el número de casos en razón de 100.000 habitantes, dependiendo con la población que tenga cada entidad federativa, para poder sacar los casos y los estados donde tenemos una mayor incidencia delictiva electoral en este supuesto. ¿Cuáles son los estados que mayor incidencia delictiva electoral tienen? Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, en términos generales. Pero en temas de corrupción serían Nayarit, Puebla, Tlaxcala, los estados, la Ciudad de México, los estados donde tenemos una mayor incidencia delictiva. Adelante, por favor. Ahí vienen los cuadros por cada una de las. Desde luego, si alguien tiene interés en la presentación de las estadísticas, les dejamos la presentación. Y los delitos relacionados con corrupción en el artículo 15. ¿Qué nos ha llevado esto? A trabajar con el Sistema Nacional Anticorrupción, con la doctora Jacqueline Pechard y con el Instituto Nacional Electoral, para ir blindando los procesos. Hemos entrado ya en contacto con la Procuraduría Fiscal de la Federación, hemos trabajado ya con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y finalmente con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y con el CEIDO, para poder tener vasos de comunicación e investigaciones que nos permitan llevar a mejores estadios cada uno de estos casos y llegar al ejercicio de la acción penal. En casos de corrupción, aquí aparece Nayarit en el artículo 15, porque son los temas del artículo 15, es no solamente la penalidad más alta en materia penal electoral, 5 a 15 años de prisión, de acuerdo con lo que establece el propio numeral, sino también tiene 3 modalidades: cuando se destinan, reciben aportaciones en dinero o en especie, cuando existe una prohibición legal, por ejemplo, cuando la federación, los estados o los municipios financian un partido, cuando los ministros de culto financian un partido, cuando vienen recursos desde el extranjero, cuando se rebasa el tope de gastos de campaña, etc. 2, cuando se trata de recursos de procedencia ilícita.
y 3, cuando se repasa el tope de las aportaciones a las que tiene derecho a recibir un candidato de manera individual. La señora Eva Cadena es un caso en el cual ella recibe $500,000 pesos, acepta recibir $500,000 pesos cuando el tope que había fijado el INE era de $171,000 pesos para ese comicio. Ejercimos la acción penal, vamos a ver cómo se mueve el caso en la audiencia inicial que está por celebrarse. Condicionamiento de programas sociales. Nuevamente, el problema del condicionamiento de programas sociales es importante si lo vemos desde la perspectiva de crecimiento del proceso electoral tras proceso. Adelante, por favor. Y los casos: Puebla, Oaxaca, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, tenemos un mayor número, una mayor concentración. Es Puebla, evidentemente, y bueno, déjenme dar una conclusión aquí general. El condicionamiento de programas sociales nos está generando una variable importante. ¿Quién creen que condiciona los programas sociales? ¿Perdón? ¿Los servidores públicos? El 57% de los casos denunciados sobre condicionamiento de programas sociales son las mujeres vocales de Prospera. Es decir, las mujeres son instigadas para efecto de que condicionen a sus compañeros el uso del programa social. ¿Qué significa esto? Primero, tenemos un modelo de feminización de la delincuencia electoral, déjame plantearlo así. Hay una división, digamos, que por supuesto que es absolutamente antidemocrática. Hay una división sociológicamente hablando sexual del trabajo en la delincuencia. De hecho, perdónenme, lo podemos también ver en la vida cotidiana. ¿Cuántas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos? ¿Cuántos magistrados de la Sala Superior? ¿Cuántas consejeras de línea? Respecto a cuántos hombres. Hay un tema de desproporción, de mucha mayor presencia de hombres respecto a mujeres por varios elementos: la falta de acciones afirmativas, la doble carga laboral que enfrentan las mujeres y que los hombres no tienen, etcétera, entre algunos otros elementos que generan este diseño. Sin embargo, esto que los sociólogos denominan la feminización de la pobreza implica que antes los jefes de familia más pobres eran hombres. Hoy en día, incluso en nuestras sociedades democráticas occidentales avanzadas, los jefes de familia más pobres son mujeres. ¿Por qué? Porque están teniendo los peores trabajos y los más mal remunerados. Esto que lo vemos en el ámbito del ejercicio público, lo vamos a encontrar también en el ámbito de, ustedes ven la estructura de cualquier organización, van a encontrar que las mujeres se encuentran de forma mayoritaria en los espacios de menor retribución dentro de la estructura. Esto evidentemente es algo que se tiene que cambiar si vamos a tratarnos de ser un Estado democrático. Pero el tema es que si ustedes reproducen esto del ámbito de lo público al ámbito de lo delincuencial, van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Quiénes son las personas que están afuera de las casillas con listados nominales pasando lista para ver quién va a votar? ¿Son hombres o mujeres? Básicamente mujeres. ¿Quiénes son las personas que acompañan? Yo no dudo que los hombres estén en las casas amigas, pero ¿quiénes son las personas que acompañan a los votantes para que vayan a las casas amigas en donde reciben el avituallamiento, el pago, etcétera? Pero no son mujeres. Es decir, les tocan los trabajos dentro de la delincuencia electoral los más expuestos. Y esto también es un tema que tenemos que visibilizar. El mapa de riesgo nos ha permitido empezar a visibilizar dónde, adelante por favor, encontramos problemas para efecto de generar un despliegue ministerial que nos permita mejorar la calidad. Adelante por favor. Vean estos mapas. Esto lo desarrollamos durante 2017, que fue el proceso de los procesos electorales, para generar un modelo de despliegue ministerial. Vienen los datos de elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. Esto ya habría que sumarle la elección actual. Y en el mapa 6, ustedes van a ver abajo, es un grado, nos establece el grado de marginación. ¿Por qué es importante conocer el grado de marginación? Porque a mayor marginación, mayor condicionamiento de programas sociales. Y por tanto, mayor riesgo de que se vulnere la libertad de sufragio. Por otro lado, vean los beneficiarios de Prospera, que es el siguiente mapa, el mapa número 7. Los beneficiarios de Prospera teóricamente tendrían que estar en los lugares de menor desarrollo, de mayor marginación,
pero aquí los pueden encontrar en los municipios con mayor concentración de color, son Torreón y Saltillo. ¿Qué significa esto? Que se están enfocando los programas sociales a efecto de cubrir las grandes ciudades. Esto no está mal, tiene que ver con la cantidad de personas que viven en las grandes ciudades, pero yo creo que un programa de desarrollo social tendría que estar pensando en un desarrollo regional a nivel municipal o subestatal. Adelante, por favor. Por ejemplo, esto es en el Estado de México. Aquí en el mapa 10 tenemos el porcentaje de beneficiarios del programa Prospera. Y es diferente. Una cosa hay que medir es el número de beneficiarios y por otro lado hay que medir el porcentaje de beneficiarios del programa. Debo decirlo, con el secretario MIT logramos reducir en un 75% el número de denuncias que se presentaban por motivo de condicionamiento de programas sociales. Con el secretario Miranda ya rompimos el techo histórico que se tenía de número de denuncias históricas que se han presentado por condicionamiento de programas sociales a nivel nacional. Y un tema importante, en algunos estados, a pesar de ser programas federales, es a favor del PRI, y en otros estados es a favor del PAN. Por ejemplo, en Puebla y en Veracruz se denuncia más que se condiciona el programa a favor del PAN, y en los demás estados de la República, Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, fue evidentemente en favor del Partido Revolucionario Institucional. Aquí el punto que nos permite ver esto: el número de beneficiarios de los programas, el porcentaje de beneficiarios de los programas, el grado de marginación, y si cruzamos todos esos mapas, la diferencia de votos entre los partidos políticos nos permite ver cuáles son los municipios de riesgo. Por ejemplo, en el caso y también que en la incidencia delictiva, ¿cuántos delitos tenemos denunciados? Chimalhuacán, por ejemplo, para el Estado de México, Ixtapan de Oro, Lubianos, fueron municipios de alto riesgo de comisión de delitos electorales, precisamente por estos elementos que encontramos. Adelante, por favor. Adelante, mapas de riesgo de Veracruz, que nos permite ver, por ejemplo, los lugares donde hay acceso a teléfono en los sistemas de atención ciudadana. FEPADE tiene 3 sistemas de atención ciudadana: FEPADE-Tel, FEPADE-Net y FEPADE-Móvil, una aplicación celular. Pero tenemos regiones de amplia imaginación donde evidentemente no hay internet, donde evidentemente no hay teléfonos inteligentes para bajar una aplicación y donde en realidad la telefonía fija es muy reducida. Eso es el tipo de cosas que tenemos que empezar a revisar. Adelante. Déjenme plantear, y esa sería, digamos, la tercera etapa, digamos, casos relevantes. El primer caso que les quiero relatar es el caso, les voy a poner el caso de La Loba, no voy a dar nombres por cuestiones evidentes, pero es una presidenta municipal, y es un caso que me parece relevante por lo que voy a mencionar. La esposa, esta persona era la dirigente de un partido político a nivel municipal. Su esposo era el juez de registro civil. Hicimos una inspección en el juzgado de registro civil y encontramos que le expedían actas de nacimiento extemporáneas a un grupo importante de personas. ¿Qué documentos servían de base para la expedición de las actas de nacimiento extemporáneas? Una carta de una partera que decía que 20 años antes se había participado en el alumbramiento de alguien, la constancia de residencia que daba el secretario del ayuntamiento, que era el cuñado de La Loba, y con eso el esposo de La Loba daba un acta de nacimiento extemporánea. El INE nos detectó 1.575 actas de nacimiento extemporáneas, muchas de ellas solamente con el nombre de la persona, sin nombre de los padres, sin nombre de los abuelos, sin digamos, datos que deben estar consignados en las actas de nacimiento. Para no hacer el segmento largo, esta señora ganó las elecciones por 1.600 votos. Solicitamos información vía asistencia jurídica internacional a la embajada en Guatemala, nos mandó los DPIs de algún grupo de las personas que localizaron, y al hacer la pericial grafoscópica y la pericial fisonómica respecto a las firmas, respecto a las huellas dactilares, la fotografía, el dictamen dactilar también, encontramos que eran las mismas personas que habían ido al módulo del Registro Federal de Electores, es decir, nacionalizaron, entre comillas, a guatemaltecos. Un tema de turismo de domicilio irregular. Fuimos a los domicilios, se desarrolló la inspección y no se encontraban en los domicilios. ¿Dónde están? No lo sabemos. Pueden haber regresado a Guatemala, puede ser, pueden haber sido a Estados Unidos,
Puede ser. El problema que yo quiero plantear aquí es un tema de seguridad nacional, es un tema de acceso a la frontera, de inclusión en el ámbito mexicano, y es un tema que termina generando triunfos ilegítimos en los procesos electorales. Lo encontramos en Mazapa, lo encontramos en Comitán, lo encontramos, es decir, en toda la franja fronteriza. Adelante, por favor. Caso Veracruz. Insisto, no voy a dar datos, digamos, no voy a decir el nombre del funcionario líder de este proceso, pero se apellidaba Duarte. Este señor, ¿qué hicieron? Primero, es un tema de peculado electoral, la utilización de servicios y de bienes públicos para fines electorales. Dieron de baja de los listados nominales, perdón, de los listados de los padrones de beneficiarios a las personas que recibían los programas sociales y dieron de alta a la estructura del partido político. Y así el partido político tuvo presencia en todas las casillas en esta elección intermedia de carácter local en el año 2013. Se creció la acción penal, nos devolvieron por formalidades la evaluación previa, se volvió a ejercer la acción penal, se negó la orden, se fue en apelación ante el Tribunal Unitario, solicité la facultad de atracción ante la Corte porque estaban alegando los servidores públicos que se había vulnerado el derecho al honor y la intimidad porque eran grabaciones de una intervención de comunicaciones privadas, pero el punto terminó en que la Corte señaló que FEPADE no podía de manera directa solicitar la facultad de atracción, que tenía que ser a partir de un pronunciamiento del titular o la titular en ese entonces de la Procuraduría General de la República, y el punto terminó en que volvimos a ejercer la acción penal y nos libraron la orden de aprehensión en contra de 8 funcionarios cercanos del señor Duarte. Se cumplimentaron 3 órdenes de aprehensión, se internaron a los centros penitenciarios, eran secretarios de Estado, expresidentes municipales, exdelegados de Agresor, etc. Punto central con este caso, ¿cómo se hace? Lo que se utiliza es el programa social para pedir votos a favor de un determinado partido político, y se comprobó que 8 servidores públicos apoyaron a un partido político candidato con la información y los datos que tenían en su cargo. Adelante, por favor. El caso Chihuahua es un caso que nos permitió en este momento obtener una orden de aprehensión, y espero hoy ya solicitar a la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales la extradición del señor César Duarte. Es un caso en donde retenían recursos entre el 5 y el 10% de los salarios de los trabajadores, se iban a una cuenta concentradora en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda emitía un cheque a nombre de la propia Secretaría de Hacienda que era depositado en una cuenta de naturaleza particular. Esa cuenta sacaban el dinero en efectivo y se entregaba contra un recibo a la Secretaría de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional a nivel local, y nunca se detectaba y se reportaba, nunca se reportó al Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de unos 79 millones de pesos en esta primera investigación. Estamos generando otras 2 investigaciones adicionales respecto al mismo procedimiento en otras áreas del Ejecutivo local. Y el problema es que, se están pidiendo recursos a los trabajadores de forma obligatoria, con una amenaza de que pueden perder su empleo. Y genera una condición de inequidad en la contienda electoral, porque los demás partidos políticos no reciben ese tipo de financiamiento. Además, déjenme decirlo, el Instituto Nacional Electoral, por disposición constitucional, no porque los consejeros y las consejeras lo hayan querido así, por disposición constitucional tiene que darle el financiamiento público a los partidos políticos. Solo para 2018, aplicando la fórmula que establece la Constitución, los partidos políticos van a recibir 6.788 millones de pesos para el proceso electoral federal, a nivel federal, y se van a recibir 5.000 millones de pesos en el ámbito de lo local. Estamos hablando de casi 12.000 millones de pesos para los partidos políticos. Realmente, yo preguntaría, ¿es una prioridad nacional? ¿O la prioridad nacional tendría que ser la Procuración de Justicia? ¿O tendría que ser los otros aspectos relacionados con la mejora de la calidad del sistema inclusive el sistema electoral, ¿no? Un poco, hoy Pedro Kumamoto publicó un artículo en el cual Pedro Kumamoto es un candidato independiente que es diputado en este momento, fue candidato independiente, y César Astudillo hace unos días. Los dos coincidían en esto, uno poco haciendo el comparativo. De cada 100 pesos que reciben los partidos políticos, la FEPADE recibe 2.
Entonces, vamos viendo, insisto, cuáles son las prioridades cuando nos faltan 14 entidades federativas con fiscalía electoral a nivel local. Peculado electoral implica esto, el destino de fondos, bienes o servicios que tienen a su alcance las personas para beneficiar a un determinado partido político o candidato. Acarreo de votantes es un caso de Chiapas en donde se pudo acreditar que había un sistema utilizando a los taxis para transportar votantes el día de la jornada electoral a partir de la generación inclusive pero mejor dicho, del uso de los listados de beneficiarios en los programas sociales, que eran las personas que eran movilizadas. Adelante, adelante, caso Colima, adelante por favor. El caso Colima es un caso vinculado con un secretario de Desarrollo Social del Estado de Colima. Se libró la orden de aprehensión, se cumplimentó, él finalmente consiguió el amparo de protección de la justicia federal. Sin embargo, también hay que decirlo, por este hecho de condicionamiento de un programa social de infracción a sus subordinados, se declaró la nulidad de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y adelante, por favor, adelante. Este caso es un caso que a mí me gusta mucho también, porque implica un poco la problemática o la sofisticación de los delitos electorales. Ya el delito electoral, ya la compra de votos no es, digamos, ya no tenemos operación tamal, ya no tenemos operación carrusel, ya no tenemos operación taco, operación luna embarazada. Lo que tenemos en estos procesos son problemas mucho más sofisticados. Este caso llevó a la destitución de los consejeros electorales por parte del Instituto Nacional Electoral en 4 casos y 3 casos que fueron removidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un asunto donde, a partir de un convenio de colaboración, el INE le cede al Instituto Electoral del Estado de Chiapas la posibilidad de elaborar un listado de residentes en el extranjero. La Constitución de Chiapas preveía, esto ya se reformó, un modelo en el cual había un diputado migrante que era electo en una circunscripción global. Esto significa que todas las personas en todo el mundo podían inscribirse en este listado de residentes en el extranjero para poder votar en un proceso electoral. Recibe el Instituto Electoral 17,000 solicitudes de voto. El INE depura y deja 10,000 nombres, ya una vez analizados y aprobados por el Instituto Electoral de Chiapas. Llega el día de la votación y se reciben 6,000 votos. El día de las elecciones, 2 ciudadanas en Tapachula acuden a votar y les dicen que no están en el listado ordinario porque aparecen en el listado de residentes en el extranjero. Lo primero que dicen estas 2 ciudadanas chapanecas es: oiga, yo no he salido del país. Al hacer el cómputo de los votos, un partido político tiene, el Verde Ecologista tiene los 3,000 votos, el partido Mover a Chiapas como 2,900 y algo, Morena tiene 14 votos y Movimiento Ciudadano tiene 1 voto. Detrás son resultados atípicos. Es decir, yo es la primera elección que veo donde nadie vota ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Y los resultados eran absolutamente atípicos. Otro tema típico era de dónde habían venido los votos. Después de rastrear las direcciones IP, se detectó que los votos habían venido presuntamente de Sri Lanka, de Angola, de Vietnam, de Azerbaiyán, de Nueva Zelanda. Claro, había votos de Estados Unidos, de Guatemala, por supuesto, etc. Hubo 1,200 registros que se hicieron en las instalaciones del Instituto Electoral de Chiapas. Lo que sucedió es que se mandaba un correo electrónico y a partir de una dirección VPN en Estados Unidos se cambiaba la dirección IP y hacían aparecer el correo electrónico como llevado de cualquier parte del mundo. Esto evidentemente se utilizó a partir del uso de los listados nominales de electores y a partir de una operación fraudulenta. Ejercimos la acción penal contra los servidores públicos, contra el empresario y contra los consejeros electorales que estaban involucrados en este caso. Se han dictado órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, se han promovido amparos, los procesos todos están, incluso un tema, 3 asuntos están en revisión, pero bueno, tiene que ver con esta
finalmente descripción de un fraude electoral cibernético, algo que no habíamos tenido en la historia reciente de México. Un poco les plantearía, adelante por favor, los números de Organización Ciudadana, les plantearía en síntesis. También por la hora, ya vi que llevo más de una hora hablando. Yo creo que ya pude ser innecesaria con ustedes. Un poco, déjenme ver, visualizando hacia 2018. 2018 va a ser la elección más compleja de la historia reciente de México. El INE va a instalar 150,000 casillas únicas en elecciones concurrentes, 30 elecciones concurrentes. ¿Qué va a significar esto? Que las casillas las va a instalar el Instituto Nacional Electoral. Y entonces esto va a generar competencia para la necesidad de una mayor presencia. Segundo tema, 86 millones de mexicanos y mexicanas van a poder participar en el proceso. Nunca habíamos tenido ese número. Solamente Brasil tiene un padrón electoral más grande que nosotros. Hay países enteros que no tienen el padrón electoral de la Ciudad de México o del Estado de México o de Veracruz. Esto implica capacitar a más de 1.200.000 ciudadanos por parte del Instituto Nacional Electoral y por parte del Tribunal Electoral, pues tener que resolver los casos de 3.519 elecciones que van a estar en juego, cargos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal, con 9 elecciones de gobernador. Entonces, en ese contexto, va a haber una mayor exigencia a las autoridades electorales, sean administrativas, sean jurisdiccionales o sean de procuración de justicia penal electoral. Y en ese sentido es importante visibilizar cuáles son los problemas que se pueden estar planteando para un proceso electoral como el que viene en el año 2018. De entrada, la polarización y la competencia. La competencia electoral genera una mayor incidencia de delicto electoral. Si la elección es muy cerrada, los partidos políticos se la juegan para efecto de cometer más delitos para tener un mayor número de votos. Y si se polariza la elección, entonces esa elección es una elección que puede generar más riesgo con temas relacionados con la violencia. Tenemos además un tema central, más o menos lo dibujado hace un momento, paridad contra reelección. Yo estoy convencido que se tiene que resolver a favor de la paridad, pero es un tema que nos va a generar, les puedo asegurar, temas de violencia política de género, que si bien no es un tipo penal, por lo menos la Cámara de Senadores en el dictamen que acaba de aprobar de reforma a la Ley General en materia de delitos electorales no lo consideró como un tipo penal y consideró solamente 2 agravantes en las acciones cuarta y 16 del artículo 7 de la ley. Hoy en la Cámara de Diputados se está planteando modificar el dictamen de la Cámara de Senadores para que pueda incorporar un tipo penal de violencia política de género que permita, cuando se acredite como medio comisivo un acto de violencia en contra de una mujer que limite sus derechos políticos electorales, pueda ejercerse la acción penal en contra de los probables partícipes. ¿Qué es necesario que veamos? Yo creo que el tema central, y les juro que ya con esto ya termino, antes de que alguien esté pensando en el suicidio como una opción. Sí, ya voy. Yo creo que hay que pensar en algo. La democracia funciona a través de instituciones. No hay más camino que la institucionalidad en una democracia. Pero claro, para que las instituciones funcionen necesitan, digamos, como te he dicho, para poder cumplir con su función, las instituciones tienen que tener una carga de legitimidad. Y la forma de obtener legitimidad es simple y sencillamente ejerciendo las facultades que les corresponden. El INE tendrá que organizar los procesos, el Tribunal Electoral tendrá que defender los derechos políticos electorales y la FEPADE, los fiscales locales, tendrán que ejercer la acción penal. La mejor forma de inhibir las conductas delictivas es ejerciendo la acción penal y es generando criterios. En todo caso, los jueces tendrán que decidir si los asumen o no los asumen. La extradición del señor César Duarte, porque es importante, porque implica mandar un mensaje respecto a lo que no se puede hacer en el 2018. Tenemos casos también relevantes que están próximos a resolverse y por tanto no los puedo hacer ningún pronunciamiento en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, de las averiguaciones previas. Lo único que hago es referir casos que ya son públicos y además que ya se encuentran en sede judicial.
en varios aspectos y en donde los propios indiciados, en muchos de los casos, han hecho públicas, en el caso de la señora de la cadena, sus posicionamientos personales. Lo cierto es que vamos a vivir un proceso electoral muy complejo y yo creo que debemos tener confianza en la institucionalidad electoral. Tiene que mandar un exhorto a los partidos políticos, a los actores sociales y políticos que actúen con responsabilidad. Da desde los ministros de culto a los empresarios que se den de alta en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, a no generar este problema que estamos teniendo las empresas fantasma, porque el desvío de recursos se da a partir de empresas fantasma, con lo que se financian las campañas electorales, empresas que la Procuraduría Fiscal, el SAT, están empezando a detectar como empresas irregulares, y que es necesario actuar de manera conjunta para poder garantizar un mejor proceso electoral. Y perdónenme, es fundamental que se eleve el nivel de exigencia de las autoridades electorales, y eso incluye las de Procuración de Justicia Penal Electoral. Necesitamos elevar el nivel de exigencia para poder cumplir de mejor forma con nuestras facultades de corte constitucional y legal. El proceso electoral ya inició, tenemos 30 procesos electorales locales y vamos a tener un año muy intenso. La mejor forma es no polarizar a la sociedad, y la única forma de no polarizar a la sociedad es que la federación, los estados y los municipios no condicionen los programas sociales, no compran el voto, porque si lo hacen van a polarizar a la sociedad. Es decir, necesitamos una actitud responsable de los gobiernos, sea federal, sea estatal, sea municipal. Necesitamos una actuación responsable de los partidos políticos. No necesitamos, digamos, pleitos de baja ralea frente a lo que venimos. Se requiere exposición de ideas, discusión pública de lo público, pero no descalificaciones en septiembre del año anterior de la elección. Necesitamos generar condiciones que permitan transitar un proceso que el 1 de julio, sea cual sea el resultado, nos lleve a un modelo de integración nacional y no de polarización y de fractura. Porque si hay una fractura, por supuesto que el país será el que lo verá, el que lo sufrirá. Entonces yo quiero dejar aquí, perdónenme si quise darles esta exposición desde una perspectiva más bien de corte institucional, de cuáles son los problemas y los retos que se están viendo cara a 2018, más allá de hacer una exposición de naturaleza dogmática. ¿Por qué? Porque creo que lo importante es que en este momento visibilicemos qué es lo que está sucediendo en el ámbito electoral y cómo es importante que todos y todas interactuemos para poder dejar un mejor desarrollo del proceso. Bueno, muchas gracias, María. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos espacio, si le parece bien, para 2 preguntas. ¿Alguien del público que quiera hacer pregunta, por favor, que sean muy concisas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta. Hola, buenas noches. Yo tengo una pequeña duda que me surgió. ¿Por qué los delitos electorales no son considerados graves? No lo comprendo. ¿Les soy muy honesto? Yo tampoco. Una decisión del Poder Revisor de la Constitución cuando reformaron el artículo 19 y establecieron entre los cuáles eran los delitos que podrían ser considerados como graves y por tanto ameritar prisión preventiva oficiosa. No se contempló los delitos electorales. ¿Y qué sucede? Que todas estas personas que mencioné, con órdenes de aprehensión que se han cumplimentado, etcétera, cuando llegan a pisar un centro penitenciario, obtienen la libertad caucional, o en el nuevo sistema, pues lo único que hacen es que se presenten ante los que son presentados ante el órgano jurisdiccional. Yo que creo, y esto lo he comentado con mi primer posicionamiento fue decir, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales tienen que ser graves. Después, fíjense que el procurador me convenció de hacer un matiz en mi planteamiento porque me pareció además importante. Digo, a ver, discutamos, pero si lo hacemos por conductas, lo que dijo el procurador, vamos a generar un modelo en el cual casos que no sean relevantes terminen con prisión preventiva oficiosa. Déjenme ponerles un caso, y yo pensé en ese momento en un caso que tuve en Coahuila, donde un instituto de vivienda le da retweet
con la cuenta oficial a un tweet del candidato del PRI. ¿Especulado electoral? Sí. Están utilizando un bien público para un fin electoral, la difusión de un candidato. Pero eso realmente amerita prisión preventiva oficiosa. Que el Piojo Herrera, ¿no? O ustedes me pongan, el Chicharito no fue, pero no, en el caso pasado fue Piojo Herrera, fue Oliver Peralta, fue Julio César Chávez, fue Andrea Legarreta. Manden un tweet a favor del Partido Verde Ecologista. Por cierto, los asuntos se ejercieron la acción penal y todavía estamos esperando que los jueces resuelvan. Dicen que no es competente del sistema tradicional, que es el nuevo, etc. Tenemos esa discusión del conflicto competencial. Pero bueno, regresando al tema, ¿cuál podría ser la salida, creo yo? Si el medio comisivo del peculado electoral es una red de corrupción de servidores públicos, entonces debería evitar prisión preventiva oficiosa. Y entonces hagamos esto, que lo que nos genera la prisión preventiva oficiosa no sea la conducta, sino el medio comisivo. Y eso sirve para portación de armas, sirve para robo de hidrocarburos o sirve para peculado electoral. Entonces, creo que de esta forma podemos tener mejores resultados. Gracias. Tenemos otra pregunta de este lado. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Franco, soy estudiante de Derecho de la Escuela José María. Mi participación es la siguiente: si es posible, se pudiera realizar una vinculación dentro de lo que sería un concurso de delitos, toda vez que el funcionario público lleva a cabo la comisión de la ejecución del voto, compra o la venta, incluso de las credenciales de elector. Si se hace un concurso de delitos, no se podría configurar como un delito grave, porque se está llevando a cabo peculado, violación al voto, la secrecía del voto, son derechos constitucionales que sí requieren una mayor atención, un mejor cuidado, pues que violentar la Constitución es un delito grave, se puede considerar como traición a la patria. No sé, Yo diría, ¿sí puede haber concurso de delitos? La respuesta es sí. Tenemos que plantearlo, pero hay un tema de la especialidad. En realidad lo que nosotros hacemos es, déjame plantearlo así, lo que nosotros hacemos es ejercer acción penal en los delitos que son de nuestra competencia, que son los delitos electorales. Lo que hacemos cuando encontramos que existe otro tipo de conducta delictiva es determinar la incompetencia y mandar el desglose ante la autoridad competente para que pudieran, en su caso, ellos desarrollar por lo que respecta a su tipo específico. ¿Qué podemos tener? El lavado de dinero. El artículo 15 nos da oportunidad, es decir, el artículo 15 es un delito equiparable al de lavado de dinero. Entonces, la construcción de tipos son distintas, pero se podría acreditar muchos elementos, o delitos fiscales y financieros. O sea, no solamente se trata de que no se registren en padrones proveedores del INE, es un delito electoral, o que se aporten recursos a una campaña cuando existe una prohibición legal para ello, sino también puede darse el caso de que estemos en presencia de delitos fiscales y financieros y entonces se hace el desglose correspondiente. Usurpación de identidad. Tenemos muchos casos en donde se acredita la usurpación de la identidad, no cambio de identidad, que es avis, sino usurpación de identidad. Personas de los módulos están involucradas en que se le usurpe la identidad de una persona. Y entonces aparece la fotografía de la persona con los datos de, digamos, la persona originaria con la fotografía de otra persona, y con eso se generan otro tipo de conductas delictivas. La credencial de elector se convierte en un medio comisivo de lo demás, fraude, etc. Entonces allí nosotros investigamos por la alteración al registro federal de electores, y el fraude pues, tendrá que desarrollarse ya en el correspondiente. ¿Qué más vemos? En los temas de violencia de género, por ejemplo, muchas cosas que nos llegaron, en realidad pues, no hay competencia, porque no hay un delito tipo penal. Lo que hacemos es hacer el desglose correspondiente para que permita analizar los casos. Muchísimas gracias, doctor. En nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el secretario general de Extensión, Pablo Bertelli, le hace entrega de un reconocimiento. Les pido a los asistentes, los despidamos con un fuerte aplauso, por favor. De esta manera concluimos nuestro acto académico. Los esperamos para la siguiente. Muchas gracias.